Imagina que te compras la tarjeta gráfica de última generación o la consola más potente del mercado. Llegas a casa, inicias el juego AAA más exigente del año. Activas los gráficos al máximo, enciendes el trazado de rayos y pones la resolución en 4K. Al principio todo se ve increíble, pero en cuanto empieza la acción el rendimiento colapsa. El juego se siente pesado, los fotogramas caen y la fluidez desaparece. Hace unos años, la única solución ante este problema era dolorosa. Tenías que ir a los ajustes y empezar a bajar la calidad de las sombras, las texturas o los reflejos hasta que el juego se viera notablemente peor. Sin embargo, hoy en día activas una opción en el menú llamada DLSS, FSR o XeSS. Y de repente, como por arte de magia, los fotogramas por segundo se duplican o triplican, mientras que el juego se sigue viendo nítido y espectacular. ¿Qué es esta brujería? ¿Cómo es posible obtener más rendimiento gratis sin cambiar de componentes? La respuesta corta es inteligencia artificial y reescalado inteligente. En este video vamos a destripar de forma sencilla pero sin rodeos la tecnología oculta que está salvando a los videojuegos modernos de ir a 15 FPS. Soy Linux, comencemos. Para entender cómo la inteligencia artificial nos salva la vida, primero debemos entender por qué a nuestro hardware le cuesta tanto mover juegos actuales. Todo se reduce a las matemáticas y la cantidad de píxeles en pantalla. Cuando juegas a una resolución estándar de 1080p Full HD, tu tarjeta gráfica tiene que calcular y dibujar aproximadamente 2 millones de píxeles en cada fotograma. Si quieres jugar a 60 FPS, la tarjeta debe repetir este proceso 2 millones de píxeles unas 60 veces por segundo. Un trabajo duro pero manejable. El problema real surge cuando damos el salto al 4K. La resolución 4K no es el doble de 1080p, es 4 veces más grande. Estamos hablando de casi 8.3 millones de píxeles por fotograma. Multiplica eso por 60 o 120 veces por segundo, y le estás exigiendo a tu chip gráfico que procese una cantidad absurda de información geométrica, texturas, luces y sombras, todo esto en milisegundos. Añádele el Ray Tracing, que calcula el rebote de la luz de forma realista en cuanto a uno de estos píxeles, y tendrás la receta perfecta para derretir tu hardware. Aquí es donde los ingenieros se dieron cuenta de que la fuerza bruta ya no era suficiente. No podíamos seguir simplemente haciendo que los chips sean más grandes y calientes. Había que inventar un truco inteligente. Esto es el reescalado. ¿Y cómo funcionaba a la antigua? El concepto de reescalar es muy viejo. Consiste en engañar al monitor, hacer que la tarjeta gráfica dibuje el juego en una resolución interna mucho más baja, donde se trabaja muy cómoda y genera muchos FPS, y luego estirar esta imagen para que ocupe toda la pantalla de alta resolución. Pero la revolución de la IA añadió el reescalado inteligente DLSS, y aquí es donde entra la inteligencia artificial moderna para cambiar las reglas del juego para siempre. Tecnologías como DLSS de Nvidia, FSR de AMD y XeSS de Intel hacen algo completamente diferente al reescalado antiguo. En lugar de estirar los píxeles, usan redes neuronales para predecir e inventar la información que falta. ¿Cómo funciona este proceso en tiempo real mientras juegas? Vamos a dividirlo en 3 pasos sencillos. Número 1. El renderizado ligero. Cuando activas, por ejemplo, el modo rendimiento de estas tecnologías, tu tarjeta gráfica procesa el videojuego internamente a una resolución baja, como 1080p. Como la resolución es baja, la tarjeta vuela y genera una cantidad enorme de fotogramas por segundo. Los FPS ya subieron, pero la imagen original todavía es pequeña y le faltan detalles. Paso 2. La intervención de la inteligencia artificial. Antes de que este fotograma de baja resolución viaje a tu monitor, pasa por el filtro del algoritmo de inteligencia artificial. Este algoritmo ha sido entrenado previamente en supercomputadoras de las compañías de hardware, analizando millones de imágenes de videojuegos en ultra alta resolución, como 16K, comparadas con sus versiones de baja resolución. La IA ha aprendido a identificar patrones,
sabe perfectamente cómo se deben ver el borde curvo de un auto, las hojas de un árbol, el reflejo de un charco de agua o el texto de un cartel cuando tienen la máxima nitidez. Paso número 3. Rellenando los huecos en milisegundos. La IA toma el fotograma de 1080p y utilizando unos datos que los motores de los videojuegos les proporcionan llamados vectores de movimiento, que le dicen hacia dónde se están moviendo los objetos del juego en el siguiente milisegundo, calcula qué píxeles deberían ir en los espacios vacíos para convertir esta imagen en un 4K nativo. La IA no está estirando la imagen, está reconstruyendo activamente las texturas y los bordes basándose en su experiencia previa. Genera líneas rectas, donde antes había píxeles rotos, y añade detalle donde solo había borrosidad. Todo esto ocurre en una fracción de milisegundo, justo antes de que el frame aparezca en tu pantalla. Y finalmente está la generación de fotogramas. Si reconstruir la resolución te parecía impresionante, las últimas versiones de estas tecnologías como DLSS 3 o FSR 3 han llevado la magia negra un paso más allá con la generación de fotogramas. Hasta ahora, la IA inventaba los píxeles dentro de un fotograma, pero con la generación de fotogramas, la IA inventa fotogramas enteros desde cero y los inyecta en medio de los fotogramas reales generados por tu tarjeta. Si tu tarjeta gráfica está exhausta y solo puede generar de forma real el fotograma A y el fotograma B, el algoritmo analiza la velocidad de los objetos, la dirección del movimiento de la cámara y los vectores, y calcula matemáticamente cómo debería verse el fotograma intermedio. La IA se encarga de dibujar un fotograma intermedio falso y lo mete en la línea de tiempo. Al ojo humano, la fluidez se duplica instantáneamente en pantalla, pasando de unos decentes 60 FPS a unos ultra fluidos 120 FPS. El rescalado por inteligencia artificial ha cambiado el desarrollo de los videojuegos para siempre. Ha permitido que disfrutemos de niveles de iluminación fotorrealistas como el patch tracing en títulos como Alan Wake 2 o Cyberpunk 2077, cosas que serían imposibles de ejecutar de forma nativa en el hardware de consumo actual. Sin embargo, esto abre un debate gigantesco a la comunidad de hardware y tecnología gaming. ¿Se están volviendo perezosos los desarrolladores al optimizar los videojuegos? Muchos lanzamientos actuales salen al mercado tan mal optimizados que los requisitos del sistema te obligan a encender el DLSS o el FSR obligatoriamente, tan solo para alcanzar los 60 FPS básicos en resoluciones estándar. Independientemente de la política de las empresas, la realidad técnica es innegable. La inteligencia artificial ha demostrado que el futuro real del rendimiento en los videojuegos ya no depende de cuánta electricidad le metas a un chip gráfico, sino de qué tan inteligente sea el software que procesa cada píxel.